Quiero hablar de algo que es importante. Me he dado cuenta últimamente que Dios está llevando a su iglesia a otras fronteras, que Dios quiere pasarnos a otro lado, que Dios quiere que usted y yo podamos hacer algunos ajustes en nuestra vida para poder ser introducidos en lo que Dios quiere. Porque Dios quiere algo más de lo que estamos viviendo. Yo creo que usted se voltee al de al lado y le diga: Dios quiere algo más de lo que tú vives hoy. Sí. Dios tiene mucho más para darte, ¿o no? Dios tiene mucho más para derramar sobre su iglesia. Mucho más. Hay muchas cosas que todavía no hemos visto, ¿o no? Hay muchas cosas que no hemos sido testigos, que Dios quiere mostrarlas y que Dios quiere hacerlas visibles a través de su iglesia. Y para eso necesitamos nosotros hacer ciertos ajustes en nuestra vida, para que eso sea posible. Y 1 Corintios 2, quiero leer del verso 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir, me devuelvo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Diga conmigo: se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice que, la mente de Cristo. ¿Puede decir conmigo: yo tengo la mente de Cristo? Bueno, debería tener la mente de Cristo, ¿no? ¿Cuántos deberían tener la mente de Cristo? Sí. Ahora, el apóstol Pablo expresa comienza hablando al hombre natural, y mucho antes, hermanos, que yo entendiera esta palabra, cuando yo escuchaba esta palabra, este término, yo pensaba que se estaba refiriendo al incrédulo, al mundano, como le llaman algunos, o al hombre secular. Pero fijándome bien y leyendo la carta y a quién fue dirigida, fíjese que Pablo lo deja claro comenzando esta carta a los Corintios. Y él lo dice, Pablo, llamado a ser apóstol, la 1 Corintios, dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia de Dios. Dice: a los llamados, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entramos nosotros. Entonces Pablo está escribiendo estas palabras no a los incrédulos, sino que le está hablando a la iglesia. Y nos está diciendo que el hombre natural tiene características que le impiden acceder a cosas de Dios. Y pensando bien en esto, usted sabe que natural, según el diccionario, es regular y que comúnmente sucede. Y por ello fácilmente creíble. Sí. Se aplica al hecho que es predecible, lógico o razonable porque ocurre normalmente. Otra definición dice: se aplica a la persona o acción que es sencilla.
que se produce por las fuerzas de la naturaleza y no por una intervención sobrenatural o milagrosa. Esa es la definición de natural. Y pensando en lo que Pablo le hablaba a la iglesia, es como que nos está retando, es como que nos está desafiando, es como que nos está diciendo que dentro de la iglesia hay naturales, hay hombres naturales. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos piensa más naturalmente que espiritualmente. ¿Sí o no? Sí. Y me doy cuenta que a Dios le es tan difícil poder lograr cautivarnos espiritualmente o lograr cautivarnos sobrenaturalmente o realizar cosas sobrenaturales en medio de la iglesia por nuestra mente natural. Entonces creo que Pablo, entendiendo a Pablo, yo me doy cuenta que él le decía, Dios quiere algo más que lo que estamos viviendo, pero por causa de que somos hombres naturales, es que no pueden suceder ciertas cosas de parte de Dios. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué se le olvidó? Ah, ok. Sí. Y yo lo desenmascaro, hermano, viene escondido ahí yo. Pero bueno. Todas estas definiciones enmarcan perfectamente lo que Pablo quiso decirle a la iglesia. Yo quiero que nosotros entendamos como iglesia, si queremos ir más allá en Dios, que esto es muy importante que usted se dé cuenta en qué lugar estamos como iglesia. ¿En qué lugar estoy yo o está usted mismo como iglesia en su forma de pensar o de ver las cosas? Y Pablo dice, pero el hombre dice natural. Y hablando de esto, Pablo busca hacer alusión a la naturaleza que está en nosotros. Está diciendo que lo que por naturaleza tú eres, ¿verdad? Una persona que vive naturalmente, normalmente se deja guiar por sus sentidos, ¿verdad? Sí. Lo que siente, lo que ve, todo lo que le sucede y le impacta directamente a su alrededor, es guiado, su estado de ánimo estará determinado por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente y palpa a su alrededor. Esa es una persona natural. Es la persona que Pablo está haciendo alusión. Pero el hombre natural deja muy claro que la realidad de vida de este cristiano natural, Pablo le dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, es decir, un cristiano que vive naturalmente, que nos sucede a la mayoría, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y ojo que se lo está diciendo a la iglesia. ¿Me entiende? Nos está diciendo a nosotros, a usted, a todos los que están en todo lugar donde se adora a Dios. Pablo le está diciendo, si eres natural, si tú eres de los que se guía por sus emociones, por sus sentidos, le dice, no vas a percibir las cosas que son del Espíritu. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Eso es importantísimo para los cristianos, que conocemos a un Dios sobrenatural, poder percibir las cosas del Espíritu. ¿O no? Sí. Es fundamental. Cuando nuestra naturaleza, hermanos, con sus miedos, frustraciones y todo lo que usted sabe que nos sucede humanamente hablando, hermanos, controla nuestra experiencia en Dios, lo primero que experimentamos es la imposibilidad de captar lo que proviene del Espíritu.
Cuando venimos a la iglesia, a veces venimos tan naturalmente cargados, aproblemados, no sé, y todos los hados que usted puede encontrar, nos cuesta percibir lo que Dios quiere hablarnos en el Espíritu. Dios por su Espíritu Santo nos habla. ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo? Se mueve y trabaja a favor nuestro y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando vivimos naturalmente. ¿O no? El mismo viernes estábamos aquí y había algo hermoso aquí, ¿sí o no? Y yo me di cuenta que muchos estaban como que naturalmente. Porque el natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y Pablo dice que no las percibe y para él son locura. No solo no percibimos el obrar del Espíritu Santo, sino que a veces lo consideramos irracional, ilógico, sin sentido, sin razón, una locura. Y yo a veces hablo con cristianos que rechazan rotundamente el obrar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se pueda manifestar en un lugar. El que se manifieste y hablemos en lengua, ocurran cosas, ocurran milagros, maravillas, y hay cristianos que lo rechazan absolutamente. Entonces no las puede entender. Un hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios. Por eso que Pablo le habla a la iglesia y le dice, si ustedes viven de esa forma naturalmente, nunca van a poder percibir lo que el Espíritu de Dios quiera hacer en su casa, en tu iglesia, en tu lugar de trabajo, en ningún lugar. No vamos a tener la capacidad de oír a Dios cuando estemos en un lugar y Dios quiera manifestarse a través de nosotros, obrando algo en alguien, no sé, dando una palabra a alguien. Por eso que no obedecemos cuando sentimos algo adentro que Dios nos inquieta hablarle a alguien. ¿Se ha fijado? Entonces no las pueden entender. ¿Sabe por qué no las pueden entender? Porque eso ha de discernirse espiritualmente. O sea, esas son cosas que no conciernen a la esfera natural, física que usted y yo vivimos, sino que le conciernen a las cosas espirituales, en las cuales usted y yo debemos vivir constantemente. Deberíamos. ¿Sí? Y ese es el problema que tenemos hoy en las iglesias. Sobre todo en este tipo de ciudades incrédulas, porque estas ciudades son incrédulas. ¿O no se ha fijado? Sí, hermanos. Del momento que rechazan todo lo concerniente a Dios, quiere decir que son ciudades incrédulas. Totalmente apáticas a lo que Dios pueda hacer en una persona. Rechazan todo lo que sobrenaturalmente Dios pueda obrar como un milagro en alguien. Lo rechazan completamente. ¿Por qué? Porque viven en una esfera natural y estas cosas de Dios han de ser discernidas espiritualmente. Por eso cuando Dios hace un milagro, el cristiano le puede decir al médico, ese fue Dios quien me sanó, y el médico le dice, sí, está bien. ¿Sí o no? Sí. Porque no las entiende. Para él son locura, porque es natural. Y el problema es que en la iglesia ese pensamiento se ha filtrado. Entonces tenemos muchos cristianos naturales más que cristianos espirituales. ¿Sí o no? Sí. Tenemos más gente que asiste que gente que se involucra. Ayer le decíamos a los jóvenes,
que en realidad antes de que ellos, porque a veces la gente pide, Señor, muéstrame qué quieres que haga yo por ti, o muéstrame en qué quieres que te sirva para yo poder trabajar. Y yo le decía a ellos, no, comiencen trabajando en lo que sea, sirvan al Señor en lo que puedan, y Dios poco a poco te va a ir encaminando en su propósito. O sea, si no te metes más con Dios, nunca vas a poder conocer más de Dios para tu vida. Sí. Se han de discernir espiritualmente. Discernir quiere decir distinguir una cosa de otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Es cuando tú te das cuenta, esto viene de Dios, esto no viene de Dios. ¿Se ha fijado? ¿Le ha pasado? Sí. Entonces el hombre natural no las percibe porque han de hacerlas, han de discernirlas espiritualmente. Y lamentablemente en las iglesias, yo no hablo solo de este lugar. Es más, no hablo de este lugar porque aquí no somos naturales, somos espirituales, ¿verdad? Yo hablo de otra iglesia que conocí un día. De otro hermano, de otra congregación. Así que no se sientan identificados porque no me refiero a ustedes. Se lo estoy diciendo para que lo sepan solamente, nada más. Lamentablemente la iglesia de hoy es natural. ¿Sí o no? Sí. Y recalco esto porque quiero que entendamos que como iglesia, o sea, hay algo que está fallando, que estamos fallando para que podamos llegar o alcanzar lo que Dios quiere alcanzar y lograr en una ciudad. Porque yo siempre he considerado que donde Dios nos establece, o de donde Dios establece una iglesia, o un lugar, o una persona, es para que ese lugar, esa ciudad, o ese sector pueda ser impactado con la gloria de Dios. ¿O no? Pueda ser alcanzado con la presencia de Dios. Yo no creo que Dios nos haya traído a Canadá a congregarnos solo por congregarnos. No, yo creo que hay algo más profundo, que hay un plan más precioso que solamente venir y entretenerte aquí en la iglesia unas cuantas horas. Hay algo mucho más allá. Pero como somos naturales y estamos tan llevados por nuestro sentido, es que apenas estamos necesitados, voy a ir a la iglesia porque necesito de Dios. ¿Sí o no? Sí, necesito un milagro, necesito que Dios me saque de este problema. Entonces ahí acudimos a Dios porque vivimos más naturales. Sí. El hombre espiritual, sin embargo, a diferencia del natural, es aquel que no se deja gobernar por sus emociones. Eso hace la pequeña gran diferencia de un cristiano y otro, ¿sí o no? Sí. El hombre espiritual no se deja gobernar por sus sentimientos, aun cuando estos reflejen su realidad. Sí. Es aquel que no está sujeto a lo que ven sus ojos solamente, hermanos. O lo que oyen solamente sus oídos. Hay cristianos que oyen las noticias y panican. ¿Se ha fijado? Y que dicen, no, yo no oigo noticias porque me enfermo. Pura maldad, todo malo, mejor no veo noticias. ¿Le ha pasado? Yo conozco mucha gente así. Entonces es afectado por lo que sucede a su alrededor, el hombre natural, pero el espiritual no. Porque sabe que aunque está en el mundo van a haber aflicciones, van a haber problemas, ¿sí o no? Van a haber dificultades. Pero lo que hace la diferencia es que confían, porque Dios ya venció al mundo. ¿Sí o no? Saben que tendrán aflicciones, pero dice, confíen, porque yo he vencido. Entonces, lo que Dios quiere que alcancemos nosotros, los cristianos, es una vida espiritual sobrenatural. ¿Sabes lo que Dios quiere que tú alcances
¿Para qué? Para que este tipo de ciudades vea lo que Dios hace y glorifique a nuestro Dios. No que le dé la espalda, sino que diga, eso queremos también nosotros. ¿O no? Para que el mundo pueda ver los milagros, para que el mundo pueda ver a un ciego ver, se necesita una iglesia sobrenatural. No se necesita de cristianos naturales, que cualquier cosa les da miedo, que cualquier cosa los reprime o los confunde o los frustra. No, Dios necesita levantar una iglesia, hermanos, sobrenatural, para alcanzar un mundo incrédulo, un mundo... Jesús no pudo hacer milagros en ciertos lugares. ¿Por qué? A causa de la incredulidad, a causa que la gente tenía la mente natural, que todo lo llevaba a la razón, que todo lo llevaba a la lógica. Y como no se pueden producir milagros cuando tú vives de esa manera, o sea, no puede pasar nada. Sí. Entonces Pablo nos lanza un reto en estas palabras y nos dice, estamos viviendo naturalmente, pero debemos ir a hombres espirituales, sobrenaturales. Debes de vivir una vida sobrenatural, por fuera de lo natural que estamos acostumbrados a vivir. ¿Es posible? ¿Cree usted que sea posible? Sí, claro que es posible, hermanos. Es posible abandonar mi naturaleza, mi forma lógica de actuar y conducirme por la forma sobrenatural de Dios. ¿Cree que es posible? Claro que sí. Sí. Nosotros servimos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido al Señor como su Señor y su Salvador? Levánteme su mano. Sí, la mayoría de los que está aquí. Si no, si usted no lo ha recibido, se lo recomiendo. No se va a arrepentir. Al contrario, es la única decisión que nunca se va a arrepentir. Entonces, como hemos recibido a Dios, como amamos al Señor, creo que debemos saber que Dios es espiritual, sobrenatural. Y en la esfera en la que vivimos no lo podemos percibir, porque tenemos que percibirlo espiritualmente. Pero ¿cómo todo eso puede ser posible? Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos los útiles, no se dice los útiles, las herramientas, perdón, para hacer posible los útiles. Okay. Tenemos las herramientas para poder lograr alcanzar esos lugares. Tenemos las herramientas para ir a alcanzar lo sobrenatural de Dios, que es la fe, hermanos. Lo que nos diferencia del mundo es nuestra fe en Cristo Jesús. Lo que a ti te debe diferenciar de un incrédulo. Bueno, digo incrédulo, no sé si sonará muy feo, muy fuerte, pero un incrédulo, usted sabe quién es, no alguien que no cree en Dios, nada más que eso. ¿Sí? De un incrédulo, que te debe diferenciar de un incrédulo, es que cuando tú estás en pruebas, tú confías que Dios tiene el control de tu vida. ¿Sí? El incrédulo se desespera, se angustia, se frustra, hace lo posible naturalmente por ir a alcanzar respuestas o no sé, o milagros. Pero el espiritual está confiado que Dios no lo soltará de su mano, que Dios tiene el control de su vida y que cualquier cosa que le suceda, Dios, si Dios lo permite, es por algo. ¿No? Sí. Y aunque la angustia va a querer venir, aunque el miedo va a querer venir muchas veces a atacar nuestra puerta, hermano, mantente siempre seguro, porque Dios nunca va a perder el control de tu vida, nunca va a perder el control de tu salud, nunca va a perder el control de tu economía, nunca va a perder el control.
Sí. Eso tiene que hacer la diferencia entre tu vida natural y tu vida espiritual. Y nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir sobre lo natural. Sobre cómo vive el mundo, sobre cómo viven algunos cristianos. Porque sí, ¿para qué estamos con cosas? Hay cristianos que viven naturalmente. ¿O no? Y usted le ve con sus altos y bajos siempre. Porque un día todo está bien y están contentos, ¿sí o no? Y cuando hay cosas andan un poco difíciles, ahí están. Hay que ir a sacarlo, hay que ir a alentarlo, hay que ir a motivarlo, hay que ir a levantarlo. Yo entiendo que de repente nos sucede a todos, pero hay gente que ya está acostumbrada a vivir así. Entonces, y esa manera de vivir natural nunca va a percibir las cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida, o en tu vida, o con tu vida. Sí. Entonces Dios quiere pasar a su iglesia de natural a sobrenatural, que yo creo que es la iglesia que necesitan este tipo de ciudades. ¿No? Una iglesia que le muestra al mundo que Dios todavía está vivo, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Dios sana todavía, que Dios salva todavía, que Dios perdona todavía, que Dios puede hacer milagros que el mundo no puede. ¿O no? Que Dios todavía puede levantar a un paralítico, que Dios todavía puede resucitar a un muerto, que Dios todavía puede sanar un cáncer, Dios todavía, porque Él es el mismo siempre. Sí. Pero solo una iglesia sobrenatural, solo una iglesia que entienda que tiene que salir de lo natural, va a poder producir eso que Dios quiere hacer. Sí. Y ahí entramos todos, porque a todos nos pasa. Todos caemos lamentablemente en lo natural y a veces nos dejamos llevar y nos afecta lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Sí o no? Sí. Y a veces el espíritu quiere, pero la carne es más débil y nos ganan a veces las batallas. Sobrenatural significa por encima, arriba de, algo que excede los términos de la naturaleza, que no se puede explicar naturalmente. Sí. Es un ámbito que tiene un orden de existencia que va más allá de lo que muchas veces nos domina y nos gobierna. Tiene la habilidad de trascender el mundo espiritual y manifestarse de forma tangible y visible en la tierra. Sí. Jesús cuando resucitó se presentó a muchos, dice la palabra. ¿Sí o no? Sí. A mucha gente se le presentó. Porque Él quería dejarles claro que lo sobrenatural trasciende lo natural. Porque Él ya había resucitado con un cuerpo glorioso. Y Él quería decirles a ellos que si ellos lograban entender que Dios es sobrenatural, que el poder que actuaba en Cristo puede actuar en cada uno de nosotros, que el poder resucitador de Jesús, que el poder que sanó a los paralíticos, que el poder que actuaba en Cristo para, no sé, romper ataduras, liberar endemoniados o sanar enfermos, que ese mismo poder actúa en la iglesia hoy. Hermanos, eso hace toda la diferencia. Yo creo que usted toque al de al lado y le diga, ese poder puede actuar a través de tu vida. Claro, en cualquier situación, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermanos. Es más, ¿cuántos han sido testigos de un milagro de Dios? ¿Cuántos son un milagro andante? Sí. ¿Y por qué a veces dudamos? Seguimos dudando igual. Seguimos dejándonos guiar por nuestra naturaleza, hermanos, caída. Dios obró milagros en personas que están aquí, los sacó prácticamente de la muerte y aún así seguimos dudando. Y si Dios lo hizo una vez, yo creo que Dios lo puede volver a hacer de nuevo. ¿Sí o no? Claro. Sí.
Si Dios te sanó una vez y te vuelve a enfermar, Dios te puede volver a sanar. Sí. Porque Él es todopoderoso, ¿no? Sí. Y aunque el médico te dé un diagnóstico fatal, si Dios dice no, es no. Sí. Pero para eso tenemos que salir de nuestra naturaleza, hermano, para que tú enfrentes inmigración. Tienes que ir pensando como un hijo de Dios y reclamar la tierra que pisan tus pies. Y cuando Dios ve a un hijo de fe, Dios dice, a este lo quiero aquí. Sí. Pero cuando ve a un incrédulo, a un dudoso, me van a echar, me van a deportar, ¿qué voy a hacer si me voy? Tu fe no juega ahí. Es más, no tienes fe cuando piensas así. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y la fe es lo que nos conecta al poder de Dios, hermano. La fe, viviendo en esa esfera, es la que te conecta a que sucedan en ti las cosas que tienen que suceder o que Dios quiere derramar a través de tu vida. Es la fe la que te va a conectar al poder de Dios. Y aunque te saquen del país y Dios te dijo que va a estar aquí, vas a estar aquí. Y Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? No me pregunte cómo, pero Él lo hace. Él lo hace. Porque yo sé que hay hermanos aquí. Él mismo fue deportado, pero no alcanzó a salir, porque el día que fue a buscar su fecha de irse, lo aceptaron. ¿Cómo me explica eso? Yo no sé. ¿O no? Sí. Y yo siempre no me canso de decirlo. A mí me deportaron, me echaron de Canadá. Y estoy aquí. Porque hemos creído una palabra de Dios. Yo le creí a Dios cuando me dijo que esta era mi tierra. Y yo dije, Señor, esta es mi tierra. Y en inmigración le dije al juez, esta es mi tierra. Nosotros vamos a vivir en esta tierra. Y me dijo, sí, está bien que crea así. Tiene optimista, dijo. Pero va a tener que irse igual. Sí, le dije, me voy a ir, pero voy a volver. Me fui y volví. Y aquí estamos, hermano. Casi 30 años ya, hermanos. Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Se fija en la diferencia que va a hacer si tú cambias tu manera de pensar? Acabamos de leer al final de este verso. Sigue más abajo. Sigue. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, más nosotros, usted y yo, dice, tenemos que la mente de Cristo. Eso hace la diferencia de un cristiano natural a uno sobrenatural. Que tú entiendas y que tú adoptes la mentalidad que tenía Cristo. ¿Sí? Porque en realidad somos... No voy a decir clones de Jesús, pero somos discípulos de Cristo. Debemos seguir sus huellas. Él nos encomendó la misma labor que Él estaba haciendo en la tierra. Él se fue y dijo, ya para que no estén solos, les vamos a mandar el Consolador. Y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos. Y dice, y señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos. Y estos seguirán enfermos. No. Dice, y estos morirán enfermos. No, dice, y estos sanarán. Entonces cuando entendamos que tenemos la mente de Cristo, y si Él logró lo imposible, hermanos, para el que cree, todo le es posible. ¿Se fija? Aun cuando inmigración te diga que no, aun cuando el médico te diga te vas a morir, y puede que te mueras. No puede que... Los caminos que Dios quiera tomar o seguir, ya Dios lo sabe, Él es soberano. Pero si hace el milagro en tu vida, es para su gloria. Y es para que el mundo pueda ver
que Dios es poderoso. Y yo creo que Dios todavía es poderoso, ¿o no? Me gustaría oír un día en televisión que digan, wow, lo que pasó en este lugar. Alguien lo grabó, lo mandó a televisión y no sé, y ver cosas que en el libro de los Hechos eran naturales. ¿O no? Cristo cuando se fue no dejó una iglesia fría, seca. Dejó una iglesia sobrenatural. ¿O no? Dejó una iglesia poderosa que donde iba orando por la gente, iba predicando el evangelio y la gente se iba convirtiendo, la gente se iba sanando, dice la Biblia, y muchos llegaban a las iglesias. Y Dios enviaba a la iglesia a todos aquellos que habían de ser salvos. Lo que pasa es que cuando entendemos que tenemos la mente de Cristo y actuamos como Él actuaba, hermano, las cosas van a comenzar a producirse así. Sí. Tú y yo hemos sido llamados a demostrar que lo sobrenatural en nosotros domina lo natural. ¿Ya? Sí. Si eres cristiano, nacido de nuevo, eres sobrenatural en potencia. Solo te falta activarlo en ti. Solo te falta creerlo en realidad. Sí. A veces lo que tenemos que hacer es mirar más allá de lo que vemos. Sí. Mirar solo más allá de un diagnóstico. Mirar solo más allá de una respuesta de inmigración. Mirar mucho más allá de una falta de trabajo. ¿Sí? Y confiar que Dios nunca, hermanos, va a dejarte. Nunca va a dejarte. Y que Él proveerá todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria. Dios nunca abandona a sus hijos. Nunca te dejará, dice, ni te desamparará. Yo siempre estaré contigo donde quiera que vaya, dice el Señor. Sí. Entonces, nos toca entender eso y salir de lo natural y vivir en esa esfera, hermanos. Para que podamos ser la iglesia, que cuando venga un enfermo, un incrédulo, sea impactado por el poder de Dios y pueda ser transformados sin que tú le hables siquiera. Solo por lo que está sucediendo en aquel lugar. ¿O no? Que cuando cantemos comiencen a suceder cosas allá atrás. Que cuando adoremos a Dios, el Dios comienza a moverse, manifestarse allá atrás. Hermanos, y se sanen enfermos sin que pongan mano incluso. Pero para eso entramos todos en juego ahí. Para que eso se produzca, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. ¿Amén? Sí. Sí. Ve más allá de la crisis que tienes hoy. Vea más allá. Vea el poder de Dios que puede manifestarse a través de esa crisis. Sí. Sí. Dios nos llamó a salir de la barca, hermano. Y a caminar por esas aguas. Si estás estancado, te falta lo sobrenatural en ti. Sí. Si estás frío, falta que te despierte el Señor. Si estás pasivo, falta lo sobrenatural. ¿Amén? Si no adoras a Dios cuando todos adoramos, te falta conocer realmente a Dios. Sí. Y a veces vemos mucha gente que todos pueden estar adorando y están tan apáticos, tan fríos, tan secos, si pudiéramos decirlo así. Te falta conocer a Dios. Que Dios te reviva. A lo mejor te falta que le entregues tu vida a Dios. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué debemos esperar?
Mire, cuando tú vas a un restaurante, ¿qué esperas? Cenar rico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué esperamos cuando venimos a la iglesia? ¿O cómo venimos tal vez a la iglesia? ¿Cómo venimos a buscar de Dios, a buscar del Señor? ¿Es que venimos a esperar que algo suceda? ¿Es que venimos a esperar que Dios se manifieste? ¿Acaso tú quieres que Dios se manifieste en tu vida? ¿O en tu situación, en tu circunstancia? La mayoría no, la mayoría viene normal. Viene porque sabe que tiene que ir a la iglesia, o viene para que el pastor no se enoje, o viene para que, no sé, el líder lo vea. Sí. Y nos conformamos a vivir un cristianismo así. Pero yo espero que desde este día salgamos de ese cristianismo, ¿verdad? Sí. Y podamos ir y alcanzar y comencemos a experimentar el poder de Dios en medio de nuestros servicios. No solo en este lugar, sino que la iglesia de Cristo, en todo lugar donde se le alabe y se le adore, debiera experimentar el poder de Dios. ¿Sí? Y si estás enfermo, deberías salir sano. Si eres incrédulo, deberías salir con Jesús en el corazón. Si estás atado, deberías ser libre por el poder de Dios. ¿Sí? Yo creo que cierra ahí sus ojos donde está. No se duerma. Si no, lo revivimos inmediatamente. Cierra ahí sus ojos donde está. Y yo quiero que piense un momento. ¿Qué clase de cristianismo ha estado viviendo este último tiempo? Es más, durante la pandemia, ¿qué clase de cristianismo vivió? ¿Vivió asustado todo el tiempo en la pandemia? ¿Temeroso? La iglesia tiene el poder. La iglesia tiene gloria. Piense, ¿cómo vivió este último tiempo? ¿O cómo está viviendo a lo mejor hoy? Que lo natural en ti ha sobrepasado lo que Dios quiere hacer y llegas al punto que ya no percibes las cosas que son del Espíritu. Es que entiendes tú que donde quiera que tú vayas, lo que habita en ti tiene la habilidad de salvar, de sanar, de producir milagros, liberar y transformar corazones. Nunca vamos a hacer aprender a hacer las cosas que Jesús hacía, si no aprendemos a ver cómo Jesús veía. Sí. Voy a pedir que vengan los muchachos aquí. Sí. Mantenga su ojo cerrado. Yo creo que ahí donde usted está, tome decisiones en este día. Los que están en casa también. Y como Pablo lo hizo, yo lo desafío a usted a salir del hombre natural. Así como Dios nos desafía a todos nosotros a salir de ahí y a ser aquellos
hijos sobrenaturales que Dios quiere tener en todo lugar donde nos movamos y podamos ser capaces de manifestar su poder. Tome decisiones ahí donde está. Y para que nuestros servicios sean, wow, como el viernes, Dios haga lo que quiere hacer, lo que quiera hacer. El miércoles igual tuvimos aquí, mi esposa lo decía el viernes, en la oración, y tuvimos un momento precioso en la presencia del Señor. Y es lo que Dios quiere producir siempre que sus hijos se reúnan. Queremos despedirnos de nuestros hermanos que están en casa. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de la presencia del Señor como lo hicimos en este lugar. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Amén.